Muy bien. Jóvenes, el día de hoy vamos a... ya vimos la teoría del capítulo 18, ¿verdad? ¿Me recuerdan? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Si terminamos hoy, jóvenes, pues el viernes va a quedar libre para ciertas actividades, porque el examen es el lunes, ¿verdad? Así estamos. Sí, así es. Así es, perfecto, Fernando. Bueno, jóvenes, voy a compartir con ustedes. ¿Qué pasó aquí? Voy a compartir. Voy a compartir nada, jóvenes. ¿Qué pasó aquí? No me está dando acceso a compartir. ¿Qué sucede? Un anfitrión de la reunión. Muy bien, soy yo. Oh, jóvenes, voy a salir o voy a volver a entrar. Permítanme. Porque no me está dando la opción. Ok. Sigue grabando, Reinaldo. Muy bien. Hoy sí ya me da la opción de compartir. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, voy a compartir mi pantalla, jóvenes. Vamos a irnos directamente al Notes. Y me confirman cuando vean el Note en sus monitores, jóvenes. Sí, se mira. Muy bien. Vamos a hacer un par de ejercicios. Para ir entendiendo un poco esto, vamos a empezar por la sección 18.2. El problema 18.2, perdón, de la sección primera. Y dice así. Helio gaseoso, ok. Como vamos a hablar de gases ideales, joven, nos quedamos con gases ideales. Aquí tenemos helio. Miren, el helio, que es un gas en estado gaseoso. Bueno, raro el juego de palabras, ¿verdad? El helio gaseoso, jóvenes, que es un gas ideal, eso es lo que quería decir, tiene un volumen, jóvenes. El helio es He, ¿verdad, jóvenes? El símbolo químico del helio es He, chicos. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Nos dan el volumen que ocupa ese helio, que es de 2.60 litros, a una presión, miren, podemos poner el volumen 1, presión 1, de 0.180 atmósferas, ATM. Y una temperatura, jóvenes, y una temperatura de 41 grados Celsius. ¿Me van siguiendo, muchachos? Sí, general. Ok. Se calienta hasta duplicar la presión y el volumen. Ah, muy bien, miren. Se calienta, o sea, se le ingresa calor hasta que el volumen 2 es igual a 2 veces el volumen 1. Eso significa duplicar, ¿de acuerdo, jóvenes? De igual manera, la presión también se duplica. La presión 2 es igual a 2 veces la presión, ¿qué, jóvenes? 1. La presión 1. Muy bien. Calcule la temperatura final. Es el inciso A. Nos piden temperatura final, o sea, temperatura en el estado 2. Debido a que cambiaron los parámetros, entonces algunas variables de estado, entonces cambiamos de estado. ¿Y cuántos gramos de helio hay
y me dan la masa molar del helio. Miren, B, quieren la masa de helio, pero nos dan la masa molar, que es la M mayúscula, que es diferente a la masa M minúscula, que es 4 gramos por mol. La masa molar del helio, 4 gramos por mol. Ok, jóvenes, nos piden la temperatura 2. Ahora, tengo un problema yo que debo siempre verificar cuando estoy hablando de gases. Primero, que la presión debe ser una presión absoluta. Aquí no nos dice en ningún momento que la presión es manométrica, por lo tanto, asumo que la presión está o es una presión absoluta. Lo ideal, jóvenes, es trabajar el volumen en metros cúbicos y la presión en pascales. Eso es lo más óptimo siempre que tengamos estos sistemas. Aunque podemos trabajarlo en esa misma relación sabiendo, jóvenes, sabiendo que R yo la puedo escribir como 8.314 joules mol por Kelvin, o que R se puede escribir como 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. ¿Bien? Entonces, si utilizo este R no habría ningún problema en eso. Pero podemos hacer las conversiones, jóvenes. Por ejemplo, en una atmósfera, jóvenes, ¿cuántos pascales hay? ¿Me recuerdan, jóvenes? En una atmósfera, ¿cuántos pascales hay, jóvenes? 1.013 por 10 a la 5. Correcto, por 10 a la 5 pascales. Esa es la conversión. Ahora, jóvenes, búsquenme por ahí en un metro cúbico o en un litro, como quieran, ¿cuántos metros cúbicos hay? En un litro, ¿cuántos metros cúbicos hay, jóvenes? O al revés, mejor. En un metro cúbico, ¿cuántos litros hay? Jóvenes, búsquenlo ahí en el internet si quieren. ¿Cuántos metros cúbicos a litros o viceversa? 1000 litros. 1000 litros, ¿confirman, jóvenes? Correcto. Todo confirmado, jóvenes. En un metro cúbico hay 1000 litros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Ahí tengo las conversiones. Como le digo, puede ser que no haya necesidad de hacerlas asumiendo que tengo este R. Puede ser. Jóvenes, pero ya que hay algo importantísimo. Aparte de la presión que debe estar debe ser una presión absoluta, la temperatura, jóvenes, si estoy hablando de un gas, debe estar en qué escala, jóvenes. Jóvenes, si hablo de un gas, la temperatura debe estar en qué, jóvenes, siempre, siempre. En Kelvin. En Kelvin. ¿Cómo lo paso a Kelvin, jóvenes? 41 grados Celsius a Kelvin, jóvenes. Se le suman 273. Correcto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería 41 grados Celsius en Kelvin? 314. 314. ¿Todos de acuerdo? Sí, eso da. 314 Kelvin. Muy bien. Muy bien. Ok, chicos, aquí es donde nosotros venimos y vamos a ver qué nos piden y qué nos dan. Ok. Nos damos cuenta que ocupamos, jóvenes, encontrar la temperatura 2.
Si yo me voy con ecuación de estado, jóvenes, del gas ideal, que dice que presión por volumen es igual a nRT, yo perfectamente puedo despejar T de aquí y puedo decir que T es igual, miren, jóvenes, T es igual a presión por volumen entre el número de moles y R. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Perfectamente. Ahora, eso lo puedo hacer para cada estado. Miren, en el estado 1 sería presión 1, volumen 1 entre N, número de moles y R. La pregunta es, ¿conozco el número de moles, jóvenes? No. No, ¿verdad que no me dan el número de moles? De hecho, lo necesito en el inciso B. Estoy asumiendo que no conozco el número de moles. Ahora, lo que sí estoy seguro, jóvenes, que el número de moles, cuando vamos de un estado 1 a un estado 2, en este caso, no me está diciendo que el número de moles cambia, no. Solo me está diciendo que cambia la presión y el volumen. ¿Qué pasa entonces con el número de moles? ¿Se mantiene como? Constante. Constante. Entonces el número de moles de un estado y otro son iguales. Ok, se mantienen constantes. Sin embargo, jóvenes, no puedo encontrar la temperatura 1. Bueno, de hecho la temperatura 1 sí me la dan, fíjense. De hecho yo puedo encontrar, jóvenes, sabiendo que el número de moles es constante, la temperatura 2 es igual a presión 2, volumen 2 entre N por R. ¿La presión 2 la conozco, jóvenes, sí o no? No, la presión no. ¿Cómo dice? No, la presión 2. No, la temperatura 2, no. No, ojo, pregunté la presión. ¿Conozco la presión 2? Sí. Sí, es el doble de la presión 1, si la conozco entonces. ¿Conozco el volumen 2? Sí. Sí, es el doble del volumen 1. ¿Conozco R? Sí, ya está dado. Puedo usar 8.314 o 0.08206 si trabajo con la conversión o no. El problema es que no conozco qué, jóvenes. Número de moles. Número de moles. El número de moles. Pero fíjense que el número de moles yo lo puedo calcular. Porque como el número de moles no cambia de un estado a otro, quiere decir que en el estado 1, jóvenes, escuchen bien, tomando en cuenta la ecuación de estado, yo digo que la presión 1 por volumen 1 es igual al número de moles por R por temperatura 1. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Si despejo de ahí N, me doy cuenta que eso es igual a presión 1, volumen 1 entre R por temperatura 1. Jóvenes, conozco la presión 1. Sí. Conozco cuánto es. Sí. No hicimos la conversión, no la hagamos. Ya van a ver por qué. Usemos 0.180 atmósferas. ATM. Tampoco convirtamos el volumen. Démoslo en litros, 2.60 litros. Jóvenes, como no convertí ni la presión ni el volumen, lo dejé en atmósferas y litros, me obligo a utilizar ¿cuál valor de constante universal? 8.314 o 0.08206. La segunda, la de 0.0. Porque está en litros por atmósferas, correcto. Y así me evito hacer conversión. Es la ventaja de decidir a veces cuál utilizar. Entonces digo 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Litros con litros se van, atmósferas con atmósferas se van. Y la temperatura 1, ya me dijeron ustedes que era 314 Kelvin. Y Kelvin con Kelvin se va y solamente me queda el mol que pasa al numerador. ¿Cuánto da N, jóvenes? ¿Cuánto da el número de moles? Calculadora, jóvenes. 0.180 por 2.60 entre paréntesis, abren un paréntesis grande, 0.08206 por 314 y cierran paréntesis. ¿Cuánto les da, jóvenes?
¿Cuánto da el número de moles? Deme en 4 cifras significativas, porque no es respuesta final. ¿Cuánto da, jóvenes? Vamos, vamos. Da a 1.9010. No creo, cuidado. Jóvenes, a mí me da 0.01816.2. Lo dejo en 16 moles. ¿Confirman? ¿Me confirman, jóvenes? ¿No les da eso, chicos? No. No, Tampoco. tampoco. A mí me da lo mismo, 1.9010. 1.9010, ¿qué? Nada. A ver, jóvenes, háganlo así como se los voy a dictar. 0.180 por 2.60. ¿Cuánto les da? ¿Ya le dieron igual? 0.468. Ok, abran paréntesis, 0.08206, 0.08206 por 314 y cierran paréntesis. Y le dan igual y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da? Sí, da al número que tiene. Jóvenes, ¿qué significa eso? Que le están dando instrucciones malas a la calculadora. La calculadora, si ustedes no meten lo de abajo entre un paréntesis grande, va a entender que primero tiene que dividir entre 0.086 y después multiplicar por 3.14, todo lo que les den. No. Lo de abajo es un solo valor que debe ser dividido a razón entre lo de arriba. ¿Alguien más confirma ese valor de 0.01816? ¿Jóvenes? Sí. Sí, ya me dio así. Mucho cuidado, jóvenes. Si cometemos un error en cálculos, ya es otra cosa. El uso de la calculadora ya es otra cosa. Con SN, jóvenes, ya pueden encontrar la temperatura 2. La temperatura 2, que es la que ando buscando, jóvenes, que dice que es igual a presión 2 por volumen 2 entre N por R. Yo sé que la presión 2, jóvenes, es 2 veces la presión 1. Y yo sé que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1, ¿verdad que sí, jóvenes? Sí. Esto es 2 por 2 es 4. 4 veces presión 1, volumen 1 entre NR. Miren. Sustituyendo, jóvenes. Esto es igual a 4. Presión 1 la mantengo siempre en 0.180 atmósferas. Me voy a quedar siempre con la misma relación. Por el volumen 1 que es 2.60 litros. Miren, todo eso, hagan eso primero si quieren. Todo eso entre 0.08206, que es el R. Todo eso multiplicado por la temperatura que es 300, perdón, la temperatura no.
por el número de moles, jóvenes, que es 0.01816. Eso me debe dar en temperatura en Kelvin. ¿Cuánto es esa temperatura en Kelvin, jóvenes? Vamos. 4 por punto 180 por 2.60. Eso lo dividen entre 0.08206 por 0.01816. Y eso me da, jóvenes, ¿cuánto? Entre paréntesis lo de abajo, ¿verdad? No vayan a cometer el error de no meterlo en paréntesis. ¿Cuánto les da, jóvenes? A mí me da 1256.19. Ok, perfecto. 1256.2 Kelvin. Jóvenes, y si le restamos a eso 273, nos lo va a dar en Celsius. ¿Cuánto le da si restan 273? Aproximadamente 983 Celsius. Y ahí tenemos la temperatura, miren, jóvenes, en el estado 2, cuando cambió de condiciones de presión y de volumen al doble. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Está fácil, ¿no? Inciso B. ¿Quieren que determinemos, jóvenes? ¿Alguien hizo una pregunta o qué pasó? Sí, ¿a qué teníamos que restarle los 1256? Si queremos pasar la temperatura a Celsius, en vez de sumarle 273, le vamos a restar 273. ¿De acuerdo? Se los restamos a la temperatura, miren. Cuando le restamos los 273, queda en 983 Celsius. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, ahora sí hay. Ahora queremos saber la masa de helio y nos dan la masa molar. Jóvenes, la masa total, jóvenes, se define como el número de moles por la masa molar. Resulta el caso que ya tenemos el número de moles, ya lo encontramos, ya no ocupamos calcularlo y la masa molar nos la daban. ¿Cuánto era la masa molar, jóvenes? 4 gramos por mol. 4 gramos por mol. Entonces la masa total va a ser igual a 0.01816 moles o mol, como quieran, por la masa molar del helio, que es 4 gramos por mol. Mol con mol se cancelan. Entonces la masa total me va a dar en gramos. Aquí me va a dar en gramos. ¿Cuánto da, jóvenes? Multiplicar 0.01816 por 4. ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Cuánto les da eso? Eso es bien. Eso solo es eso lo que nos piden al final. La ecuación clave es esta. N ya lo calculamos. Tuvimos la ventaja que lo calculamos anteriormente sin necesidad de darnos cuenta si lo ocupábamos o no. Bueno, lo ocupamos atrás, pero también lo ocupamos ahora. ¿Cuánto da la masa total, jóvenes? 0.07264. Perfecto. Gramos, ¿de acuerdo? Quedó Sí. en gramos. La unidad es el gramo. ¿Me confirman? Sí, eso da. Muy bien. Ejercicio sencillo, miren. Solo para ir entendiendo cómo funcionan los procesos en los estados, cómo van cambiando los estados. Hagamos, jóvenes, vamos a ver a quién pertenece el 18.8, si pertenece al segundo bloque. No, pertenece al primero. Ok, hagamos el 14. Les dejo el 18.8 de tareas. Ok, me lo hacen ustedes ahí. ¿Está bueno, jóvenes? ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes?
Sí. E18.8, jóvenes, es la misma, va en la misma línea, jóvenes, del 18 que acabamos de hacer. Muy parecido. Ahí van a darse cuenta que vamos a ocupar encontrar n, la ecuación que acabamos de usar. Todo eso, la ecuación de estado. Vamos al 18.14. Dice así. Jóvenes, este 18.14 les dejo a ustedes de tarea, jóvenes. Voy a incluir de tarea de Resnick. El 18.11, el 23.11, perdón. Ese es equivalente al que vamos a hacer ahorita, el 14. Y el 18 lo vamos a hacer aquí nosotros. Vamos a descartar el 13 y también el 21. ¿Les parece? Está bien. Ok, bueno. El 14 dice así, jóvenes. Un buzo, el 18, sí, el 14, el 10, 16 les queda tarea, cogamos uno de los otros. Un buzo observa una burbuja de aire. Jóvenes, el aire en sí no es un gas ideal, pero está compuesto por muchos gases, los cuales sí son considerados gases ideales. Vamos a considerar al aire, jóvenes, como un gas ideal, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí. Entonces vamos a trabajar con las ecuaciones del gas ideal. El aire, jóvenes, está compuesto por varios gases. En su mayoría, ¿cuál es el gas más abundante? Creo que lo había dicho, ¿verdad? En el aire. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el gas más abundante en el aire? Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, argón, ¿cuál es? Jóvenes. No me acuerdo, la verdad. El nitrógeno, no es el oxígeno, es el nitrógeno. De ahí seguido por oxígeno, etcétera. Ok, jóvenes, leo. Un buzo, anda un buzo en un lago, jóvenes. Creo que anda en el fondo de un lago, correcto. Observa una burbuja. La burbuja, jóvenes, se llena de aire. Las burbujas no están llenas de agua, sino que de aire. La membrana que rodea la burbuja es como una bolsa. Una bolsa es así de agua. Jóvenes, ¿qué pasa con las burbujas? Si yo hago burbujas, jóvenes, a cierta profundidad en agua, ¿qué sucede a medida que la burbuja va subiendo hasta que llega a la superficie, jóvenes? Donde se expone la presión de la atmosférica. Automáticamente, ¿qué pasa con la burbuja? Se desaparece. ¿Cuál sería el término entonces? Estalla. Estalla. Explota, mire, liberando el aire que tenía contenido. Eso da a entender, jóvenes, que la burbuja, a medida que va subiendo, se va haciendo cada vez más grande. Miren, sin dejar escapar aire, miren, ni tampoco que entre más aire. El aire que está adentro sigue siendo la misma cantidad, pero en algún momento, cuando llega la presión atmosférica, debido a la presión atmosférica, ¡pum!, esta automáticamente estalla. Claro, se hace lo más grande que pueda hacerse hasta que estalla, cuando llega arriba. Muy bien. Vamos a pensar en esa idea. Nos dan la presión absoluta que hay en el fondo en ese momento. Pónganlo ahí, jóvenes. Presión, pongan si quieren presión en el fondo y nos dan PF y nos dan la absoluta. 3.50 atmósferas. Eso es algo bueno. A la superficie, ok, nos dan la presión en la superficie que nosotros ya también sabemos que es de 1 atmósfera. Miren, me lo notan ahí. Cuando la burbuja está en el fondo, a cierta profundidad, tiene la presión que siente de 3.50 atmósferas. Cuando llega a la superficie y estalla, justo antes de estallar, donde alcanza su volumen máximo, la presión que está actuando únicamente es la presión atmosférica. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Me dan la temperatura en el fondo. Está bien, está algo frío, es de 4 grados Celsius. Anoten ahí, temperatura en el fondo. Hay que pasar esa temperatura ¿a qué, jóvenes? Esa sí hay que pasarla. A Kelvin. A Kelvin. Y nos dice que la temperatura en la superficie es un poco más alta, 23 grados Celsius. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Nos dicen, jóvenes, o nos piden que calculemos la razón entre el volumen de la burbuja. ¿Quieren la razón, jóvenes? No nos preguntan cuál es el volumen, sino la razón. Calcule
la razón entre el volumen de la burbuja al llegar a la superficie y el que tenía en el fondo, o sea, el volumen de la superficie entre el volumen del fondo. Eso es lo que quieren, joven, esa razón. BS entre BF, mayúscula, ¿verdad? Ok, ese es el inciso A. Y B, una pregunta analítica. ¿Puede el buzo detener la respiración sin peligro mientras sube del fondo del lago a la superficie? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Muy bien, muchachos, vámonos a resolverlo. Como les digo, el 1811 es muy parecido. Perdón, el 2311 de Resnick es muy parecido. Ustedes lo hacen. Ok, jóvenes, estamos en un lago. Hay una burbuja en el fondo, la cual va a ir ascendiendo. A medida que vaya ascendiendo, yo espero que esa burbuja se vaya haciendo más grande, que su volumen vaya aumentando hasta que llegue al punto que en la superficie alcance su volumen máximo. Pero en ese instante la burbuja va a reventar, liberando el aire que hay contenido dentro de él. Durante la burbuja va subiendo, jóvenes, la cantidad de aire contenida en la burbuja va cambiando, jóvenes, o sigue siendo la misma. Jóvenes, la cantidad de aire dentro de la burbuja va variando a medida que va subiendo y que la burbuja va cambiando, aumentando su volumen. O la cantidad de aire permanece constante, jóvenes, durante todo ese trayecto. Jóvenes, ¿qué opinas, Santos? Creo que va aumentando la cantidad de aire. Está aumentando la cantidad de aire, o sea que está entrando más aire. Si eso pasara, si aire saliera o entrara a medida que está subiendo la burbuja inmediatamente reventaría la membrana, ¿no? ¿No les parece? ¿Está aumentando el espacio? Sí. El volumen está aumentando, el volumen, ojo, el volumen de la membrana que rodea o que cubre ese aire. Pero la cantidad de aire no está cambiando en ningún momento. Solo que a medida que va subiendo, obtiene más espacio el aire. Pero N, jóvenes, ¿cómo permanece N? ¿Cómo es el número de moles durante todo el proceso? Constante. Constante. Porque no estoy introduciendo ni sacando aire del sistema. Eso es un buen punto. Mire, N es constante. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ok, es cierto, en un momento llega hasta arriba, revienta, pero no entra nada. La presión en el fondo, jóvenes, ¿de cuánto es? $3.50. 3.50 atmósferas. Muy bien. La temperatura en el fondo es de 4 Celsius. ¿Cuánto es eso en Kelvin, jóvenes? $277. Solo es de sumarle ahí, ¿verdad? Sería 277, dice su compañero. ¿Confirman? Sí. Muy bien. Vámonos a la superficie, jóvenes. ¿Y cuánto es la presión en la superficie? Es atmosférica, ¿no? Una atmósfera. ¿Cuánto es, jóvenes, la temperatura en la superficie? $23°C. 23 Celsius. ¿Cuánto equivale eso, jóvenes, en Kelvin? $296. 296 Kelvin. Jóvenes, ¿el volumen en la superficie lo conozco? No, ¿verdad? No sé cuál es el volumen que va a tener la burbuja. Tampoco conozco el volumen en el fondo. Sin embargo, la pregunta, jóvenes, está relacionada. ¿Cuál es la relación o la razón entre el volumen de la superficie? Miren,
y el volumen que tenía la burbuja en el fondo. Por lo tanto, es B BS entre BF. Miren, es lo que tengo que encontrar, es esa razón, sin importar lo que suceda. Aparte que como es una razón entre mismos parámetros, no tiene unidades, es adimensional. La relación va a ser adimensional. Ok, muy bien, hasta ahí estamos bien. Estamos bien. Ahora, la ecuación de estado, jóvenes, del gas ideal me dice que presión por volumen es igual a nRT. Ahora, estoy observando algo interesante, jóvenes. A medida que la burbuja, jóvenes, sube, ¿qué es lo que es constante, chicos? Número De esta ecuación de estado se mantienen cuando vamos del fondo a la superficie, o sea, de un estado 1 a un estado 2. de moles. El número de moles y por ende, ¿qué más? Hay otra que siempre también permanece constante, pero esa ya es porque así va a ser siempre. Y R. Jóvenes, lo que significa que si yo mando la temperatura al otro lado, presión por volumen entre T, eso va a ser igual a NR. Pero NR, jóvenes, el producto del número de moles, como es constante y R es constante, no va a cambiar del fondo a la superficie. Eso va a permanecer constante, tanto en el fondo como en la superficie. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Ese producto es constante. Esto es clave porque me permite, jóvenes, igualar del lado izquierdo de la ecuación que la presión en el fondo, entre volumen en el fondo, entre temperatura en el fondo, es igual a ¿quién, jóvenes? ¿A quién debería ser igual? A N por R. Ojo, sí, N por R, estamos de acuerdo. Pero si esto, jóvenes, en el fondo es igual a N por R, correcto, y en la superficie de igual manera, P en la superficie, volumen en la superficie y T en la superficie es igual al mismo NR, y estos dos son iguales, perfectamente yo puedo igualar ¿quién, jóvenes? ¿A quién con quién? Sin ningún problema. A la presión en la superficie por el volumen en la superficie entre la temperatura de la superficie igual a la presión En el fondo. Por el volumen en el fondo entre la temperatura en el fondo. Perfecto, jóvenes. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Chicos. Chicas. Sí, Ana. ¿Qué sucede? Que ustedes se fijan, jóvenes, yo necesito encontrar esto, volumen en la superficie entre volumen en el fondo. Me doy cuenta que aquí está el volumen en la superficie en el numerador. Me conviene entonces mandar este volumen en el fondo al otro lado. ¿A qué, jóvenes? ¿Qué está haciendo el volumen en el fondo aquí? ¿Qué está haciendo BF ahí? Multiplicando. Lo mando a dividir y me queda esto. Y después le quito lo que les estorba. Mando a PS al otro lado y a TS al otro lado. Hagámoslo, jóvenes. BS sobre BF va a ser igual a este lado, jóvenes. Me queda presión en el fondo. Temperatura en la superficie que estaba haciendo en este lado. Dividiendo. Lo mando al otro lado a multiplicar. Estos dos no los estoy tocando. Estos dos quedan iguales. TF. Bueno, de hecho la voy a poner aquí para que se mire mejor. TF a este lado. Jóvenes, ¿y qué está haciendo presión en la superficie? Multiplicando. Lo mando a dividir. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ya está. ¿Qué es lo que, como conozco la presión en el fondo? ¿Cuánto es la presión en el fondo? 3.50 atmósferas. Ni siquiera voy a hacer el cambio de unidades porque se van a cancelar, miren. Entre la presión en la superficie y una atmósfera, miren. ATM se da con ATM, no ocupa hacer cambios. Lo mismo temperatura, no, pues la temperatura sí. Esa siempre hay que escribirla en Kelvin, jóvenes. No importa si se cancelan, porque no es lo mismo una temperatura puntual en Celsius que en Kelvin. Solo los cambios son iguales. ¿Cuánto es la temperatura en la superficie, jóvenes? 296 Kelvin. Y la temperatura en el fondo, 277 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. ¿Cuánto queda, jóvenes, esa razón?
¿Cuánto da? Queda sin unidades, se fijan, 3.50 entre 1 por 296 entre 277. ¿Cuánto les queda? Tres cifras significativas. ¿Cuánto les queda? 3.740. 3.774 entonces. Jóvenes, quiere decir, si yo, miren cómo es, pues, jóvenes. Yo puedo perfectamente jugar un poco con estos valores, con este valor. Si yo mando, jóvenes, ¿qué está haciendo BF aquí? Dividiendo. Lo mando al otro lado a multiplicar. Me está diciendo, jóvenes, que el volumen en la superficie es 3.74 veces mayor que el volumen en el fondo. Quiere decir, jóvenes, que si el volumen en el fondo hubiese sido 1 litro, arriba, ¿cuántos litros serían en la superficie? Ese volumen. 3.74. 3.74, miren, casi 4 veces más. Eso es lo que me está diciendo eso. Y es lo que yo espero, que el volumen en la superficie sea mayor que el volumen en el fondo. Eso es lo que me indica esta razón. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Jóvenes, la pregunta inciso B. ¿Puede el buzo, imaginemos que el buzo él quiere detener su respiración, miren, a esa donde está esa profundidad, y se viene él con el aire hacia arriba sosteniendo la respiración? La pregunta es, ¿sería peligroso, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Los pulmones del buzo van a actuar como la membrana que sostiene el aire, jóvenes. A medida que el buzo va subiendo, ¿qué pasa con esa membrana? Que sería en este caso los pulmones. Incrementa. Va a ir subiendo. ¿Y eso será peligroso, jóvenes? Sí. Entonces, ponen ahí, sería muy peligroso, ya que el volumen de sus pulmones podría aumentar considerablemente. ¿Comprenden, jóvenes? Chicos, Sí. para eso nos sirve razonar esta parte, miren. Ahí mismo pensamos si se va a aumentar, pues, el volumen ocupado en este caso, por la burbuja. Lo mismo pasaría con los pulmones de una persona. Puede ser muy peligroso. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Hagamos, jóvenes, el problema 18, que es un problema de velocidad cuadrática media. Dice así: calcule la velocidad media cuadrática, la VRMS, que ustedes me van a dar la ecuación en un momento, de una molécula de amoníaco, miren, y nos dan la composición química del amoníaco. Eso es importante, miren, NH3. Ok, copien ahí, jóvenes, NH3, y está a 56 grados Celsius. Eso hay que pasarlo a Kelvin. Nos dan, jóvenes, la masa de un átomo de nitrógeno. Del átomo de nitrógeno nos dice que la masa es 2.33 por 10 a la menos 26 kilogramos. Cópienlo ahí. Y la masa del átomo de hidrógeno es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Anótenme eso, jóvenes. La masa del nitrógeno, 2.33 por 10 a la menos 26. Y la masa, jóvenes, del hidrógeno, 1.67 por 10 a la menos 27. Ok, la temperatura es la que está a 56 Celsius y me da la composición química del amoníaco, NH3. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? Me están pidiendo la velocidad VRMS, joven. Esa es la que me piden. Me dan el amoníaco, cuya composición química es NH3. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Eso significa que tiene ¿cuántos átomos de nitrógeno, jóvenes? 1. Un átomo de nitrógeno. ¿Y cuántos de hidrógeno? 3. 3 átomos de hidrógeno.
Muy bien. Me dicen que la temperatura a la que está ese gas es de ¿cuánto? $56. Eso es aproximadamente ¿cuánto en Kelvin? Hay que sumarle 273, acuérdense siempre por la conversión. 29 Kelvin. 329 Kelvin. Me dan, jóvenes, la masa de una molécula o de una partícula de nitrógeno. ¿Cuánto era? 2.33 por 10 a la menos 26 kilogramos. Y me daban también la masa del hidrógeno. ¿Cuánto es? Jóvenes, ¿cuánto es la del hidrógeno? ¿Cuánto es la del hidrógeno, jóvenes? ¿La copiaron o no, chicos? Jóvenes, están ahí. No, no la copié. 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por 10 a la menos 27 kilogramos. Muy bien, jóvenes. Todo eso es lo que me dan. Me están preguntando por BRMS. Jóvenes, yo les di una serie de relaciones para encontrar BRMS. ¿Quién me las dicta? ¿Qué es igual BRMS? Primero es igual a la raíz y yo conozco la velocidad media del sistema al cuadrado, claro. Pero también le di dos relaciones más, jóvenes. ¿Cuáles eran? Aquí igual BRMS. La raíz de 3 por la temperatura. Díctemela bien. Es 3 por K 3 veces la constante de Boltzmann por la por la temperatura entre la masa. ¿cuál masa? ¿Minúscula o mayúscula? Minúscula. Minúscula. La raíz. Pero también les di otra. Sí, la raíz de 3 por R. R, la constante universal. También por temperatura. Entre la M mayúscula. Entre la masa molar. Jóvenes, si me dan masa molar, o bueno, si me dan los elementos, yo puedo irme a la tabla periódica. Pero a mí me están dando la masa de cada elemento, entonces me sale mejor trabajar con esta ecuación, miren. Con esta de acá. Donde M es la masa total. No se olviden que M es la masa total. De la partícula, de la molécula, etc. En este caso, jóvenes, BRMS sería igual a 3 veces. ¿Cuánto es la constante de Boltzmann, jóvenes? Ya está dada. ¿Cuánto era la constante de Boltzmann? A ver. La constante de... ¿Cuánto era el color de la constante de Boltzmann? ¿La tienen? Deben tenerla. Vamos, solo escucho uno ahí buscándola. ¿Los otros? ¿Ah, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto es la constante de Boltzmann? ¿La tienen o no, chicos? No. No la copiaron. Bueno, pues anótenla ahí, jóvenes. Las voy a dar en este momento. Y desde el libro, miren, es 1.381, si mal no recuerdo.
por 10 a la menos 23 Joule moléculas por Kelvin. Vamos a ver ante la constante del Bohr. Aquí está, ¿ves, jóvenes? 1.381, mire, por 10 a la menos 23 joules moléculas por Kelvin. Miren, 1.381 por 10 a la menos 23 joules moléculas por Kelvin. Yo creo que sí la tienen, ¿no? Para que no por ahí ni la vieron y ni si cuenta se dieron. ¿De acuerdo? ¿Copiada? Sí. Sí, ya. Por 10 a la menos 23 joules moléculas, aquí lo que cambia es moléculas por Kelvin, por la temperatura. ¿Cuánto era la temperatura? 329 Kelvin. Y aquí hay que ser cuidadosos, jóvenes, en la masa total. Si ustedes se fijan, el amoníaco está compuesto, ya me dijeron, por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Como solo es un átomo de nitrógeno, solo es una vez la masa de nitrógeno. Pero como son 3 átomos de hidrógeno, sería 3 veces la masa del hidrógeno. Entonces sería, miren, 2.33, abren un paréntesis grande, jóvenes, por 10 a la menos 26 kilogramos, más 3 veces 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, y cierran paréntesis los dobles, y a todo eso me le sacan la raíz, jóvenes. ¿Cuánto da la velocidad BRMS de una molécula de amoníaco? 3 por 1.381 expo a la menos 23 por 329 y le dan igual. Después dividen eso, abren paréntesis, ponen 2.33 expo a la negativo 26 más 3, ahí entre paréntesis pongan después una vez 1.67 por expo a la negativo 27, cierren paréntesis y vuelvan a cerrarlo para que cierren los doble paréntesis. Y después a eso le sacan la raíz. ¿Cuánto les da? Ah, bueno. No. No. Negativo. Vamos, jóvenes, pruébenla bien para que hagamos un último ejercicio. De 129, pero igual no debería cambiarle tanto en el valor ese. Jóvenes, ¿alguien más quiere saber otro valor? 693. 193.8, 694 metros por segundo. ¿Confirman, jóvenes? ¿Quién más le salió ese valor? ¿O siguen probando? Cuidado, jóvenes, mucho cuidado. A mí me dio. Mucho cuidado con el uso de la calculadora. Aquí es donde uno dice, bueno, tal vez no tienen problemas de entender lo que sucede, pero sí tienen problemas de meter o usar bien la calculadora. Todo eso también se refleja en el examen y se nota, jóvenes, también. ¿Perdón? ¿Qué decía? ¿Le sale algo raro? No. Muy bien. Ahí tenemos eso. Miren, ahí está sencillo. Solo hay que tener cuidado, jóvenes. ¿Cuántas son las partículas, las moléculas? ¿Pudimos haberlo hecho con ecuación de masa molar? Sí. Solo que teníamos que ir a la tabla periódica a buscar la masa molar del nitrógeno, la del hidrógeno multiplicarla por 3 y después usar en vez de K el R de la constante universal
de los gases. Ok, jóvenes. Resolvamos un último problema. Y vamos a escoger entre el 43 y el 44. Fíjense, jóvenes, que el 44 no lo vamos a tomar en cuenta, porque me está hablando de rotación y vibración. Lo vamos a descartar. ¿Ok? ¿Lo descartamos, jóvenes, el 44? Está bien. Lo podemos resolver, pero no me quiero meter al rollo de la vibración y rotación, porque solo vimos 3 grados de libertad, que fueron velocidad. Entonces hacemos el primero, el 43, y dice así: calcula el calor específico a volumen constante del nitrógeno gaseoso. Eso sí, miren, del nitrógeno gaseoso N2. Ahora, ese nitrógeno gaseoso, jóvenes, N2 es un gas diatómico. Diatómico, porque son 2 moléculas las que andan ahí en el sistema. Cuando hablamos de N2, H2O, H2, perdón, hablamos de sistemas gaseosos. Ok, anótenme ahí, jóvenes, que es un gas diatómico, es nitrógeno gaseoso N2, y me dice que encuentre el calor específico, el C minúscula del nitrógeno, y que lo compare con el C del agua, que ya vimos nosotros. Miren, el C del agua, ¿cuánto es el C del agua, jóvenes? ¿Se acuerdan cuánto era el C del agua? 4190. 190 joules sobre kilogramo por Kelvin. Jóvenes, quieren que lo comparemos. Ok, lo vamos a comparar ahí después. Quieren que calculemos el C del nitrógeno. Me dan la masa molar del nitrógeno. Me dan M mayúscula del nitrógeno, que es 28 gramos por mol. Anótenlo ahí. Ok. Después me dicen que si se calienta 1 kilogramo de agua con volumen constante de 1 litro de 20 a 30 grados en una tetera con la misma cantidad de calor que con la que voy a calentar esa agua, ¿cuántos kilogramos de aire, siempre de 20 a 30, se podrían calentar? ¿Y qué volumen en litros ocuparía en el aire a 20 grados una atmósfera de presión? Supongan que para simplificar que el aire es 100% nitrógeno gaseoso, o sea, lo que habíamos más o menos hablado. Muy bien. Ok, anótenme, jóvenes, para el inciso B, la cantidad de masa de agua, 1 kilogramo. El volumen constante, el volumen no cambia, de la tetera es 1 litro. Ese es el volumen de la tetera. Pues el recipiente, vamos a aumentar la temperatura de 20 a 30. Ok, con eso vamos a encontrar una cantidad de calor. Esa misma cantidad de calor, jóvenes, la vamos a utilizar para averiguar cuántos kilogramos de nitrógeno se puede calentar de 20 a 30 también. ¿Ok? Y el volumen en litros que ocuparía ese aire a 20 grados y una presión atmosférica. Ok, vamos por parte. Encontremos el C del nitrógeno. Muy bien. 1843. Ok, inciso A, el calor específico del nitrógeno. Es lo que queremos. Ok, jóvenes, muy bien. ¿Qué me dieron? La masa molar del nitrógeno. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. ¿Cuánto es la masa molar del nitrógeno? $28 gramos por mol, ¿verdad? ¿Eso me dieron? Sí, ya está. 28 gramos por mol. Ok, y quieren que la compararla con la del agua, que es 4.190 joules sobre kilogramo por mol. Una comparación. Ok, necesito el C, jóvenes, del nitrógeno. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, que la capacidad calorífica molar era igual al producto de la masa por el calor específico? Ahora, aquí pasa algo interesante, chicos. La capacidad calorífica molar de este sistema, ¿cómo es el volumen, jóvenes? ¿Cómo es el volumen de este recipiente? ¿Cómo dicen que es? Palabra clave, jóvenes. ¿Cómo es el volumen, jóvenes?
¿Cómo es el volumen? Constante. Constante. Cuando es un sistema a volumen constante y hablamos de un gas, podemos hablar perfectamente del CB, de la capacidad calorífica molar a volumen constante, en este caso del nitrógeno. Jóvenes, ¿cuál es el CB del nitrógeno? Jóvenes, 5 medios. para un gas, este gas es diatómico, no se lo olviden, es diatómico. 5 medios R de R. Correcto. 5 medios de R. No me la complico. 5 medios de R. Ni siquiera ocupo irme a la tabla a buscar nada del nitrógeno. Ya conozco la masa molar del nitrógeno. Resulta que ando buscando el C minúscula del nitrógeno. Eso sería igual a C mayúscula, que sería el CB del nitrógeno, entre M del nitrógeno. Ya está resuelto. Miren. ¿Cuánto es el CB, jóvenes, del nitrógeno? 5 medios de la constante R. ¿Cuánto es la constante R? 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Entre la masa del nitrógeno, la masa molar. ¿Cuánto es? Bueno, pasemos esta masa, jóvenes, a kilogramos. ¿Ok? Pasémosla a kilogramos. Y en un gramo, en un kilogramo, jóvenes, en un kilogramo, hay 1000 gramos. Dividamos eso entre 1000, jóvenes. ¿Cuánto nos da? 0.028 kilogramos por mol. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Están Sí. de acuerdo, jóvenes? Bueno. Si la dividimos entre 1000 nos sale eso. Ya tenemos eso. Entonces va a ser entre 0.028 kilogramos por mol. ¿Por qué no nos conviene dejarlo en kilogramos? Porque esto es J. Y J tiene implícito la unidad del kilo. Sería un error dejarlo en gramos. Mol con mol se va. Jóvenes, al final me queda que el C del nitrógeno, ¿cuánto es? ¿Cuánto da eso, jóvenes? 5 entre 2 por 8.314. Todo eso entre 0.028. ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Cuánto da? Vamos, muchachos, ¿cuánto da? $742. 742. Muy bien. Confirman. Joules, kilogramo por Kelvin. ¿Confirman, jóvenes? Sí, eso me da. Confirma, muy bien. Me dice que compare con el agua. Comparando, puedo hacer una razón, jóvenes. Puedo ver cuántas veces el C del agua es entre el C del nitrógeno. Dividan 4190 joules sobre kilogramo por Kelvin entre 742, jóvenes, joules sobre kilogramo por Kelvin. Esto se cancela y solamente me queda un valor que indica proporcionalidad. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto da esa razón? 3 cifras significativas. Jóvenes, 3 cifras significativas. Vamos. ¿Cuánto da eso, jóvenes? No puede ser que no me digan cuánto da eso. 5.65. 65 redondeado, miren. Eso indica, jóvenes, miren lo que está indicando. Que el agua, que el C del agua es 5.65 veces mayor que el C del nitrógeno. ¿De acuerdo, muchachos? Miren. Ya más o menos teníamos una idea de eso del C del nitrógeno. Ok, jóvenes. Inciso B. Nos dicen ahí, jóvenes,
Se calienta 1 kilogramo de agua, me dan la masa de 1 kilogramo de agua. Se calienta, dice, con volumen constante de 1 litro, ese es el volumen donde está ocupando, de 20 a 30 grados Celsius. En una tetera. Jóvenes, de 20 a 30 grados Celsius, ¿el agua sufre algún cambio de fase? ¿O el agua en qué estado está de 20 a 30? Líquido. Líquido. No hay un cambio de fase. Lo que hay es un incremento de temperatura. Entonces, esta es una entrada de calor debido a un cambio de temperatura. Muy bien. Me dicen, jóvenes, que ese mismo calor con que se calienta esa agua, quieren saber cuánta cantidad de nitrógeno se podría calentar. También, jóvenes, haciendo ese cambio de temperatura. Escuchen bien. Y después me preguntan qué volumen de litro ocuparía ese aire, ¿ok? Ese aire, eso lo vamos a calcular al final. Con una presión de 1 atmósfera, me dan la presión de 1 atmósfera y me dicen también que va de 20, el aire está a 20 grados en ese momento. ¿Ok? ¿Qué volumen ocupa el aire que está a 20 a 1 atmósfera? Son dos preguntas en una, la que me hacen en el inciso B. Vámonos por la primera, jóvenes, y encontremos la masa de aire que se puede calentar de 20 a 30. Miren. ¿Ok? La masa de aire. ¿Cuánta masa de aire, jóvenes, se puede calentar de la temperatura inicial de 20 a una temperatura final de 30? ¿Ok? Ahora, para eso me doy cuenta que el aire tampoco va a cambiar de estado de 20 a 30 en ese caso. Entonces, usando la fórmula que dice que Q es igual a MC por el cambio de temperatura y despejando, jóvenes, para la masa, que es lo que yo necesito, yo sé que la masa es igual a Q entre C por el cambio de temperatura. Como es la masa de aire, vamos a usar la masa del nitrógeno. El C del nitrógeno ya lo acabo de calcular. El cambio de temperatura del nitrógeno es 30 menos 20. Lo que no tengo, jóvenes, es el Q suministrado al nitrógeno. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Pero a mí me dicen que para calentar agua de 20 a 30, cierta cantidad, ese mismo calor es el que se requiere para el nitrógeno. Ah, ok. Entonces ocupo el calcular. El Q del nitrógeno va a ser igual al Q del agua, que es el con que se calienta. El Q del agua, jóvenes, es igual a masa del agua por el C del agua por el cambio de temperatura que sufre el agua. Eso sí lo puedo calcular, porque la masa de agua, ¿cuánto era, jóvenes? 1 kilogramo, ¿verdad? 1 kilogramo de agua por la capacidad calorífica molar del agua por el cambio de temperatura que vamos de 30 final menos 20 inicial. Me queda Celsius en el cambio que se cancela con el Kelvin, eso no hay ningún problema, porque son delta. ¿Cuánto es el calor, jóvenes, que requiere el agua para elevar la temperatura de 20 a 30? ¿Cuánto da, jóvenes, eso? ¿Cuánto les da el Q del agua, jóvenes? 41.900. 41.900 Celsius. Ahora, este Q del agua que acabo de calcular, la pregunta va relacionada con esa. Con esa misma cantidad de calor, quieren saber, jóvenes, cuánta masa de nitrógeno podría calentar. Esto calienta solamente 1 kilogramo de agua. Solo calienta 1 kilogramo de agua. Jóvenes, pero se acuerdan que nosotros vimos que el agua, que el C del agua, es 5.65 veces el C del nitrógeno. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿cuántas creen? Solo por razón, jóvenes, por razonamiento. ¿Cuánto creen ustedes que pueda calentar yo? ¿Cuánta masa de nitrógeno podría calentar yo con esa misma cantidad de calor con que calenté 1 kilogramo de agua? Jóvenes, 1 kilogramo de agua. ¿Cuánto creen ustedes que podría calentar también yo? ¿O podríamos calentar con esa misma cantidad de calor? ¿Cuánta masa de nitrógeno creen ustedes? 1 kilogramo. 1 kilogramo de agua. 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 1 kilogramo de agua.
5 veces. 5 Aproximadamente, entonces sería, yo diría que 5.65 kilogramos de nitrógeno. Lógico, ¿no? ¿Quién absorbe mayor cantidad de energía? El agua. ¿Ok? Y el agua, jóvenes, absorbe 5.65 veces más que el nitrógeno. Quiere decir que con una misma cantidad de calor, para una simple parte de agua, yo puedo calentar 5 veces más nitrógeno. O sea que con 1 kilogramo que calenté de agua, es como que equivalga a calentar 5.65 kilogramos de nitrógeno para esa misma temperatura. ¿Están de acuerdo? Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Agarremos la ecuación, jóvenes, que dice que masa de nitrógeno es igual al Q del nitrógeno, que es el mismo Q del agua, que es 41.900 joules, entre el C del nitrógeno, ¿cuánto fue? 700, ¿cuánto? 42. 742 joules mol por Kelvin. Perdón, joules kilogramo por Kelvin, perdón, mol dije yo. Y aquí sería, la temperatura sería 30 menos 20. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto da la masa de nitrógeno? No lo sé. ¿Les da lo mismo? Ojo, pero el dato entero solo es la cantidad de veces. Aquí son 5.65 ¿qué? Kilogramos. Ven que entonces que es cierto lo que habíamos analizado. Como estoy a ambos, le estoy poniendo la misma cantidad de calor a ambas sustancias y me di cuenta que el C del nitrógeno es menor por 5.65 veces, o al revés, o que el C del agua es mayor por 5.65 veces, indica que una cantidad de agua para la misma cantidad de energía y el mismo cambio de temperatura corre por casi 6 veces el nitrógeno. Ok, el volumen, jóvenes, el volumen, con eso terminamos. El volumen, ese pues lo podemos calcular, chicos, acordándonos que, bueno, de PV, ¿no? De diagrama PV. PV igual a nRT, miren, la ecuación de estado del gas ideal. Ahora, como no tengo moles, N, o si tengo número, tengo moles, ¿no? ¿Verdad? Tengo masa y masa molar, y estamos hablando del nitrógeno. Jóvenes, ¿se acuerdan ustedes que la masa total es igual al número de moles por M, la masa molar, jóvenes? Lo acabamos de ver, creo que 2 veces vimos esta fórmula ahorita. Sí. Ok, entonces yo puedo despejar para N. N lo puedo escribir como la masa total entre la masa molar. Y estas dos cosas sí las conozco, en este caso el nitrógeno. Sustituyendo, jóvenes, PV igual a M entre M, R veces T, y despejando para volumen, esto sería M, RT entre masa molar y presión. Miren. ¿Cuánto es la masa, jóvenes? ¿Cuánto es la masa, jóvenes? De nitrógeno, 5.65, la acabo de calcular. El R vamos a usar el 8.314 joules mol por Kelvin. La temperatura, ¿cuánto es la temperatura, jóvenes? ¿Cuánto era la temperatura que ellos querían que a qué temperatura trabajábamos? A 20 Celsius era, jóvenes. Aquí está, ¿ve? A 20 Celsius y presión de una atmósfera. Pasemos esos 20 Celsius a qué, jóvenes? Kelvin. A Kelvin. Tenemos que pasarlo, miren. A T igual a 20 Celsius, que sería 293 Kelvin, ¿verdad, jóvenes? Sí. Kelvin. Entre la masa molar, ¿cuánto era? 0.0 28 kilogramos por mol. Y la presión es una atmósfera, o sea,
1.013 por 10 a la 5 pascales. También ya lo sabíamos, jóvenes. ¿Cuánto de ese volumen, jóvenes? ¿Vamos, jóvenes? Solamente acabamos de sustituir cosas que ya teníamos presentes. Tengan mucho cuidado con la calculadora, jóvenes. Recuerden meter todo esto de aquí abajo en un paréntesis grande para que no nos confundamos. 1.0 por 10 a la 5 es ahí. ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Cuántos metros cúbicos nos da? Vamos, jóvenes, ¿cuántos metros cúbicos nos dan? Nada. ¿Alguien le dio un valor, jóvenes? ¿Por qué les da miedo decir el valor? Si nos equivocamos, no, lo volvemos a corregir, eso es lo de menos. 4.85. ¿Confirman, jóvenes, o no? Sí, así me dio. Igual a mí también. Muy bien, sí, eso es. El volumen ocupado por el nitrógeno a 20 grados es de 4.85 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí sería ya nuestro análisis. Recuerden que el examen no es este viernes. Se programó el calendario para el lunes. No sé por qué razón, fíjense. Porque lo dejé para el lunes, pero ni modo, así quedó en el calendario. Y les queda este viernes para que trabajen y terminen de hacer las actividades. ¿Para cuándo está la guía? ¿O es para el sábado, verdad? Domingo, creo. No creo. ¿Para cuándo quedó? ¿Para el 19 o para el 20? Sí, es para el domingo, el 20. Para el 20, creo que. Nada, dejé para el 20. Qué bárbaro, tenía que dejarla para el sábado. Pero bueno, tienen chance para trabajar en creo que no. Déjenme ver la guía, aquí la tengo. Habíamos descartado, bueno, estos que están en rojo ya sabemos que no. Estos de rojo son para la tarea especial que creo que le hicieron. Vamos a descartarlos del 25 y esos que acabo de descartar ahorita, que solo son el 44, creo que también lo descarté ahorita. ¿Ok? Entonces, Los de Resnick. los de Rennick, el 11 y el 18 sí. Bueno, el 18 ya lo hicimos. El 11 les queda de tarea. Los del 25 no irían entonces. Si quieren trabajarlos, los pueden trabajar. De Rennick. Si trabajaron, Bien. excelente, porque son problemas de un nivel exquisito. Y creo que no sé si alguno me ha preguntado algo de estos. Sí, hicimos la vez pasada que le pregunté. Ah, cierto. Entonces sí, no, incluyanlos. Yo pensé que no lo habíamos tocado, pero es cierto. Alguien hizo preguntas de dos de Resnick muy buenos. Si tienen algún problema, tenemos chance para verlos en estos días. Usted puede, profesor, el viernes o el sábado, fíjate de Resnick. No sé qué pasó ahí. Lo preguntan en el grupo, para que así los demás compañeros también sepan. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, nos vemos entonces. Cualquier cosa, yo les aviso si el viernes tenemos actividad o no. Por lo pronto creo que no lo ocupamos. Ya puede tener la grabación. Ingeniero, para el Santo. Para el Dígame, viernes, Carlos.